Hoy un saludo a todos los medios de comunicación presentes acá, populares y de los medios públicos y privados. Agradecemos su presencia. Hoy, miércoles 30 de abril, quisiéramos informar que Patria para Todos está instalando en el día de hoy el Comando de Campaña Electoral Nacional Alfredo Maneiro, por una patria productiva. PPT, como todos están en conocimiento, particularmente nuestra militancia, nuestros cuadros históricos, revolucionarios que están acá, están en pleno conocimiento que nosotros, para iniciar una ruta o un proyecto, un plan, siempre celebramos un profundo debate para tratar de ser asertivos, entender el momento histórico que vive nuestra patria y a partir de allí construir una política comunicacional que permita abordar las necesidades de nuestra patria, sobre todo en momentos tan complejos que vive Venezuela, ya acostumbrada como está a resistir de manera creativa, activa, profunda y responsable, pero también ser un referente para el mundo, que como ya lo decíamos hace un año atrás, todo pareciera indicar que vamos a navegar sobre aguas más profundas, que el mundo entra en una turbulencia no esperada para algunos, pero para Venezuela, que comprende los desafíos que ha tenido que vencer y está venciendo. No era algo extraño lo que vemos que se levanta en este universo global, para decirlo de esa manera, y Venezuela está preparada, y Patria para Todos está preparada. Yo quisiera, en ese orden de ideas, antes de comenzar, saludar a toda la militancia de Caracas, de Miranda, de La Guaira, de Carabobo, de Aragua, de Guárico, que son los estados centrales, y pedimos que se pudieran acercar a algunos, porque Patria para Todos está en batalla electoral en cada uno de los territorios, y nosotros quisiéramos destacar y explicar el enfoque de campaña que tiene PPT y anunciar quiénes son los miembros, los integrantes de este comando electoral. Por razones de lógica sencilla, que no siempre es tan común y tan sencilla, nosotros estamos señalando que los integrantes del Comando Nacional del PPT, y esa misma estructura se repite tanto en los estados como en los municipios, va a ser las propias estructuras, porque son quienes conocen el territorio, conocen el terreno, conocen a la gente y están absolutamente, conocen profundamente la política y el método del PPT. Nosotros quisiéramos repetir que el nombre del comando electoral, el comando de campaña del PPT, su nombre es Alfredo Maneiro, por una patria productiva, y además el coordinador nacional del comando Alfredo Maneiro por una patria productiva es Pablo Alvarado. Yo quisiera que Pablo se levantara y que todos le diéramos un profundo y fuerte aplauso, abrazo de reconocimiento por lo que implica Pablo Alvarado para el PPT. Para los que pudieran no tener tanta conocimiento sobre Pablo, Pablo es un guariqueño del Valle de la Pascua, casado, muy bien casado, con 26 años de militancia en el PPT. PPT tiene 27 años, va a cumplir 28 en septiembre, tiene toda una vida en el partido. Secretario general del PPT en el estado Guárico, miembro
del Secretariado Nacional, diputado a la Asamblea, diputado por el Estado Guárico en este tiempo, uno de esos diputados ejemplares, que nunca faltó, porque parece mentira, hay muchos que faltan, pero Pablo hacía lo que fuera necesario para atender sus responsabilidades en la Asamblea Nacional. También es el coordinador nacional del Movimiento de Productores por la Patria, coordina, es el presidente de Confeagro, que es la Confederación del Agro que aglutina a los productores de Guárico, Aragua y Portuguesa. Además, quiero decir lo siguiente, Pablo se empeñó en una campaña extraordinaria hace 2 o 3 años para defender el derecho ancestral que tiene Venezuela a usar su semilla autóctona para enfrentar la semilla transgénica que estaba llegando a Venezuela de una manera ilegal, y fue casi solo el que se levantó para enfrentar esa osadía, un delito, además, más que una osadía, un delito, que podía enfermar nuestros espacios de cultivo, los cultivos. Es uno de los elementos que han sido denunciados por los grandes científicos, lo que es el daño que le hace la semilla transgénica al cuerpo humano, a la madre. Y Pablo fue uno de los casi solitarios que salió en defensa con la campaña No a la Semilla Pirata. Por eso yo quiero un abrazo para Pablo, además abogado, productor agrícola, comunicador social, director de La Jornada, un periódico que nació del Estado Guárico para enfrentar a los grandes medios de comunicación que siempre procuran hacerle daño a Venezuela. Bueno, el diario La Jornada siempre está ahí, dando la pauta, dando luces sobre la verdad de Venezuela, y eso es importante. Es un emprendedor nato, tiene un olfato para ver los grandes proyectos, y si hay alguien que podemos reconocer que se inició en el mundo político fue cómo enseñar a todos aquellos a tener el olfato de ver los proyectos, los pequeños proyectos, la política del emprendimiento. Nosotros le decimos el hombre de las soluciones, que ese es uno de los grandes principios del PPT. No seamos parte de los problemas, seamos parte de la solución. Es decir, como dice Alfredo Maneiro, miremos el vaso medio vacío, no el vaso medio lleno, miremos el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y por eso nosotros quisiéramos de verdad agradecer profundamente la disposición de Pablo de asumir esta campaña electoral, porque significa un trabajo permanente. Y creo que si hay alguien que tiene las condiciones para hacerlo, es Pablo. Así que, Pablo Alvarado, te agradezco su disposición, su calidad y su ética. Conducta ejemplar, una conducta ejemplar. Y bueno, yo voy a nombrar a los integrantes del comando, pero que lo dirige Pablo, pero ¿quiénes son los integrantes del comando? Carlos Martínez, aquí presente, hay varios que no están presentes porque están en sus territorios. Carlos Martínez, miembro del Secretariado Nacional y de los indispensables, por supuesto. Voy a mencionar varios que no están, porque están en el territorio dando la pelea, buscando el voto, construyendo. Así que, pero simplemente los voy a nombrar como miembros del secretariado. Carlos Martínez, Lice Sabino de Anzoátegui, Beatriz Barra de Portuguesa, José Brache, que está presente con nosotros aquí. Un abrazo también en el servicio público. Gisela Tobar, que está en Yaracuy, también recorriendo el territorio con grandes dificultades. Pedro Key, que está acá con nosotros, nuestro querido Pedro Key, un insigne cuadro del partido que en los momentos más difíciles en el estado Miranda dio ejemplos de lo que es un militante. Nunca hay un no, siempre se logran los objetivos, sin ningún recurso, pero hay que hacerlo. Luis Blanca, que es un compañero del Estado Bolívar,
es un dirigente del Movimiento de los Trabajadores Históricos del PPT en el Estado Bolívar, Alexander Villasmil, también otro camarada del Zulia, extraordinario camarada, con un coordinador del movimiento de los pescadores, de los indígenas allá en el Estado Zulia. Carlos Pacheco está camino al Esequibo, también un joven comunicador, pero además que ha construido, ha hecho proyectos sociales en el territorio Esequibo. Por eso fue postulado por el Gran Polo Patriótico para que fuese diputado por el territorio Esequibo. Osvaldo Andara, otro joven emprendedor, miembro del secretariado en el Estado Cogede. Ali El Seila. Ali es un personaje extraordinario del Estado Apure, director de la Universidad de la UNED de Guadualito. Y que, bueno, en el Apure, ese estado es complejo y difícil, sin embargo, extraordinario camarada valiente. Luis García, que es dirigente del PPT en el Estado Carabobo, dirigente estudiantil. Así sería la calidad de Luis García, que todavía lo reconoce como dirigente estudiantil de gran calidad, que se mueve, se parece mucho a Pablo porque está siempre de un lugar a otro y construyendo con varios compañeros que están aquí presentes del Estado Carabobo. Elizabeth Bracho, del tipo también de Caracas, una educadora de gran empeño, coordinadora del PPT en Caracas, no está ahorita cumpliendo tareas acá en el territorio. Miguel Silva, compañero de Portuguesa. Osvaldo Zárraga, también otro camarada indispensable cumpliendo tareas. Aquí está Juan Carlos Valdés. Juan Carlos. Trajo barra. Trajo su barra. Nosotros han sido tímidos, los de Juan Carlos no le paran. Aplauden como debe ser. Reconocimiento a los camaradas. Aquí todos se merecen los mismos aplausos. Y lo que pasa es que los de Juan Carlos no son tímidos. Así debe ser. Gabriela Kumare no está presente, pero aquí hay algo que hay alguien en este país que conoce del tema de hidrocarburos. Además, que es joven, que es inteligente, que es brillante. Además, una linda mujer, joven de las jóvenes del PPT, Gabriela Kumare, que experta petrolera. Difícil colocarlos ahí en una competencia y que ha defendido al movimiento de los trabajadores de esa empresa tan querida por todos. Bueno, aquí están todos los compañeros del secretariado, hasta Gabriela Kumare, luego viene la dirección, aquí hay varios miembros de la dirección nacional, pero como es tan larga, se nos va a ir todo el transcurso de la rueda de prensa. Nosotros, una vez informado del nombre del comando, de quién lo coordina, cómo está estructurado, quisiéramos señalar lo siguiente. PPT hizo, en primer lugar, nosotros celebramos un profundo debate en el secretariado acerca de cuál era el sino, cuál era lo esencial, lo medular en este momento histórico que vive Venezuela. Porque son tantas las situaciones, tantas las dinámicas que tiene Venezuela, que es difícil percibirlo desde un primer momento. Pero del debate, siempre nosotros, de la perspectiva de la dialéctica, llegamos de una tesis a la síntesis. Es decir, fue un debate circular bien interesante. Concluimos que el sino de este momento histórico que vive Venezuela es el regreso de los migrantes, de nuestros hermanos, hombres y mujeres migrantes, que salieron de Venezuela inducidos por una campaña brutal como le hicieron a Cuba, que saliera de Venezuela, que abandonara nuestro territorio, todos aquellos hombres y mujeres que tenían en Venezuela, la gran mayoría, trabajo, vivienda, estudios, salud en el sentido que tienes derechos garantizados, que ha mermado la calidad, pero no por una política de Estado, es porque efectivamente Venezuela dejó de obtener el 99% de los ingresos que antes tenía.
un hecho único contra Venezuela. No les bastaba violentar su economía. Ahora era cómo hacer para que lo más importante que tiene un país es su gente, su pueblo. Y salieron los más jóvenes, formados. La característica de la migración venezolana en el mundo es que la gran mayoría son profesionales, formados en las mejores universidades públicas de Venezuela, gratis, porque en cualquier lugar de América Latina, e inclusive, por supuesto, en Europa y Estados Unidos, para tener un título, la familia se tiene que empeñar por varios años, y estudia uno por familia. En Venezuela no es así. Entonces, el empeño de ellos fue sacar engañados, promovidos, sobre todo hubo engaño, fueron inducidos, pero también hubo trata de personas, hombres y mujeres, jóvenes, que cuando llegaban a un lugar pensando que ya tenían trabajo, les quitaban el pasaporte y los inducían a un trabajo esclavizado de todo tipo, entre eso la prostitución, bajo engaño. Y eso solamente lo tenemos que decir. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era marcar, calificar a Venezuela como un país que tenía una dictadura y había un dictador, un modelo de opresión y un dictador cruel. Y la gente empezó a salir bajo engaño porque se organizó la OEA y se articuló con los factores que se decían políticos opositores de la derecha extrema, y eso no son políticos, son criminales. Allí no tiene nada que ver la política, porque aquellos que procuran hacerle daño a la gente, a su población, al territorio y a la república, se convierten en criminales. Así lo dice el Estatuto de Roma y todas las convenciones internacionales, y también las nacionales. El que quiera hacerle daño, matar, esclavizar a su propia gente, pasan a tener uno de los calificativos más graves, que es alta traición, y eso está penado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Eso sucedió, pero luego empezamos a ver que el plan de los gobiernos de América Latina y de Estados Unidos, una vez lograron la salida masiva de mucha gente, de muchos hombres y mujeres, hasta con niños, empezaron una guerra contra los migrantes para hacer ver que esos migrantes que llegaban a América Latina o a cualquier país, entre ellos Estados Unidos, eran delincuentes. O las mujeres prostitutas o los hombres delincuentes. Todo. Un solo paquete. Veo que los indujeron a salir, los trataron como enemigos, peligrosos, criminales peligrosos, y le pusieron un cintillo, el Tren de Aragua. Sin embargo, ¿qué pasó? Porque la historia y la realidad no la pueden tapar. Pudiera en algún momento dado ver algunas nubes, pero no siempre será así, siempre va a salir el sol. ¿Qué sucedió hace unos años atrás? A pesar del el famoso club de Lima, que no tuvo éxito, pero ellos son responsables de los asesinatos que ocurren contra los venezolanos en el exterior, en esos países, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, que han mermado eso por la presencia de Petro, pero el ensañamiento contra nuestra gente fue de tal magnitud que cuando teníamos embajadas comenzaron los venezolanos y las venezolanas. Esto es muy importante, este recuento, para que entendamos por qué el PPT decidió lo que decidió. Empezaron a pedirle al presidente, desde el 2018, presidente, necesitamos que nos saque de acá, de este infierno. Y los infiernos eran Chile, era Perú, era Ecuador, era Colombia, eran en México, en otros países, inclusive de Europa. Pedían, clamaban que el presidente los apoyara para salir, sacar a sus niños, para salvarse, no podían más. Y todos esos se fueron diciendo, ellos dirán que hay patria, pero no hay papel toalé, no hay esto y no lo otro. Ustedes lo recordarán, cosa que nosotros nos era difícil entender, esa construcción tan dura contra la patria. Pero esos son los hechos.
Y el presidente, a partir de allí, en el año 2018, creó el Plan Vuelta a la Patria. En momentos muy complicados, cuando ya había mermado los ingresos de Venezuela. Y era lograr que los aviones de Conviasa, los aviones del gobierno nacional o del Estado venezolano, fueran hasta donde fuera necesario a rescatar a nuestra gente. Eran filas enteras en Chile, y además atendiéndolos cuando llegaban, garantizándoles nuevamente la vivienda, atendiendo a los niños en las escuelas. Y se les cayó el plan, y resulta que entonces dice la doctrina migratoria, que si tú huyes en términos económicos o políticos de un país, el país receptor no puede devolver a esos migrantes a su país de origen, porque se supone que huían de una situación que no ha sido resuelta. Pero se les cayó la mentira, porque la propia gente que se fue diciendo tal cosa, resulta que le pedían al dictador que los regresara a su país. Pero además no fue suficiente eso, sino que a la llegada de Donald Trump comenzó la operación deportación fundamentalmente contra los venezolanos. Fundamentalmente contra los venezolanos. Pero ya era. Este plan está hecho para desmoralizar al pueblo venezolano. Fueron capaces de entender cuál era la situación, Jordi, que entendían la mayoría que no había ningún dictador, muy por el contrario, pero entonces tenías que desmoralizar a la gente. Por eso la deportación masiva de jóvenes desde Estados Unidos hasta El Salvador. Y el gobierno haciendo lo imposible para rescatarlos. Hemos visto en los últimos días que han secuestrado, han raptado a niños casi lactantes de los brazos de sus padres y sus madres. Entonces, eso significa que el sino del momento histórico es el papel protagónico que está viviendo Venezuela en defensa de su verdad. ¿Y quiénes son los grandes protagonistas? Los migrantes, hombres y mujeres que están llegando y exigen, ruegan volver a Venezuela. Es muy importante esto, porque tal vez todavía la sociedad venezolana ni los propios migrantes que ya regresaron a Venezuela logran procesar, porque como un proceso es tiempo, ¿no? Necesitan ir pensando en lo que pasó, por qué se fueron, por qué regresaron, qué significa estar nuevamente en Venezuela. Hay una situación que ocurrió con los países del sur, que llegaron a Venezuela muchos huyendo de sus dictadores de verdad. Y en los años 70, finalizando los 70, se dio un gran encuentro de grandes escritores latinoamericanos para evaluar la situación. Y lo que ellos decían era, estamos hablando de Cortázar, Benedetti y otros más, que decían, no podemos regresar a nuestros países cuando caiga la dictadura con las maletas vacías, con las maletas llenas de lágrimas. Y eso para nosotros, jóvenes estudiantes, comenzando, nos conmovió mucho. Y es el momento que está viviendo Venezuela, no por dictadura, es por lo que nos han hecho. Y nosotros consideramos que el enfoque de la campaña del PPT tiene que estar centrado en la patria productiva. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una bandera. ¿Cómo romper con la renta petrolera, con la dependencia petrolera? Que era un solo factor, un solo sector que producía los ingresos. Ahora debe ser una patria productiva. ¿Cómo hacer la patria productiva? PPT lo viene defendiendo desde hace varios años. ¿Y cómo darle espacio a esos hombres y mujeres que están llegando y todavía no han terminado de procesar lo que eso significa? Una patria productiva no es solamente el gobierno nacional, regional o municipal que tienen esas responsabilidades. Somos todos nosotros, cada uno de nosotros. La política del emprendimiento que la inició, lo tengo que decir, hace varios años atrás, compañero Pablo, como una política del partido. Y luego se ha retomado ampliamente por el gobierno nacional, cosa que nos congratula.
Pero esa patria productiva fue una bandera del PPT a sus inicios, una patria ética y productiva, que son los grandes talones de Aquiles de cualquier país. Cómo hacer una sociedad ética, la nueva sociedad, pero también una sociedad que trabaje, que produzca, que piense en el bien común. Y yo quiero, antes de muy rápidamente presentar las orientaciones que hemos venido dando a nuestros compañeros a nivel regional y municipal, a ver un video. Vamos, yo le pido al compañero Michel que por favor, si está listo, lo podamos apreciar. Una pieza publicitaria, que no es publicitaria realmente, salió de nuestros corazones y del equipo, un equipo de jóvenes del estado Aragua, que quedó impactado con esas reflexiones y juntos construimos, juntos cuando digo juntos, ellos y nosotros, con el equipo del PPT, incluyendo el equipo de Aragua, elaboró esa música con su respectiva letra. Y yo quisiera que los medios de comunicación, disculpen que los movilice, pero vale la pena escucharlo. Y el empeño nuestro de toda la militancia del PPT en las regiones, en el municipio, hacer su conversatorio con la gente en el territorio, con las comunidades, y luego ser capaces de explicarles lo que significa esta música, esta canción, esta pieza de amor a la patria. Así que, por favor, adelante. Con el PPT renace la esperanza, con ética y trabajo, la patria no se cansa. Para los que se quedaron y los que regresaron, la patria está firme. Patria para todos, hermanos. Venezuela digna, el pueblo va seguro, si no es de todos. Para construir nación hay que tener valor. Con el PPT se camina mejor. Ética que inspira, patria para todos. Fuerza que transforma, patria para todos. Trabajo que impulsa, patria para todos. Producción que avanza, patria para todos. Vota por el pueblo, vota con conciencia, vota con orgullo y con experiencia. Vota por el PPT y escoge a las y los mejores. La fuerza del barrio vibra en los colores del azul del PPT, símbolo de unión, de lucha, de historia, de transformación. Con la frente en alto y el paso seguro, vamos construyendo un país más puro. Los que nos quedamos, con los que volvieron, los que nunca se rinden, los que ya entendieron que juntos se puede, que es hora de acción, que la patria se alza con fuerza y razón. Recomencemos, hagamos una patria para todos. Con trabajo y orgullo, patria soberana, patria para todos. Fuerza amorosa, patria para todos. Refugio seguro, patria para todos. Venezuela digna, patria para todos. Ética encendida, patria para todos. Ética encendida, patria para todos. Seguimos, somos el pueblo que nunca abandona. Con el PPT la esperanza se entona. Oh, hay patria para todos, o no habrá para ninguno. Somos el pueblo que nunca abandona. Con el PPT la esperanza. Para las elecciones del 25 de mayo, Patria para Todos dio un profundo debate. ¿Cómo encontrar la utopía? ¿Cómo hacer una patria productiva? Dando espacio para los que están llegando. PPT tiene un programa, tiene un método, tiene un lema. Ahora sí, juntos por una patria productiva. Vota PPT este 25 de mayo. O hay patria para todos o no hay patria para nadie, Ilenia. Bueno, compañeros, como ustedes verán, ¿de qué se trata esta pieza publicitaria, podemos decirlo, pieza de campaña?
Primero hicimos un trabajo, yo le agradezco mucho a Michelle el trabajo que hizo de tratar de construir un video donde estén lo que tenemos, algunos videos que teníamos de carácter horizontal, con los compañeros en el territorio, reunidos en asambleas con la gente. Este es el video original, pero se trata de que cada equipo regional y municipal, yo quiero que escuchen esto, la tarea que se lleva. Cada equipo regional y municipal debe reconstruir ese video con las actividades en la búsqueda del voto, con asambleas en el territorio, en el ámbito municipal y regional, con las alianzas que ya están construyendo. Cada uno debe tener su propio video que tiene 3 minutos, es largo para lo usual, pero resulta que allí nosotros estamos haciendo una construcción para finalmente lograr esa Venezuela productiva en el sentido amplio. Cuando nosotros hablamos de la Venezuela productiva, estamos hablando de, además del sector empresarial que tiene sus propias formas y estilos, nosotros estamos hablando de los pequeños y medianos empresarios. Estamos a productores, estamos hablando de los emprendedores, estamos hablando de los campesinos y también estamos hablando de los comuneros. Esa forma social que avanza de abajo hacia arriba está en un nivel primario, construyendo las infraestructuras que se requieren para avanzar en lo productivo. Por eso, ayer escuchaba a un español que decía: quedamos sin luz, y lo que hizo fue recordar a Venezuela, la capacidad del venezolano de atender cualquier situación serenamente y en paz. Será Venezuela una escuela para el mundo. Lo decía un español que vivió unos años en Venezuela y le tocó vivir situaciones. Venezuela está preparada para todo. Es el único país que está preparado para cualquier circunstancia. Y eso, dicho por una persona que no sé, salió, esos videos que salen me parece bien interesante, porque en Europa no se va la luz. En Europa no hay un país procurando dejarlo sin agua, sin servicio eléctrico, sin gas, sin comida, sin nada. Nosotros sí lo tenemos, permanente. Y por eso es necesario abrir, más que una pieza musical, es un acto de profunda reflexión. Entonces, nosotros cuando decimos que tenemos un método, ¿cuál es el método? Lo que hemos hecho siempre, ir al territorio, reunirnos en pequeños grupos, pequeñas asambleas, en los patios. Nosotros no necesitamos una sala situacional, si la tenemos muy bien, pero no necesitamos una sala situacional para reunirnos con la gente. Nosotros le llamamos a eso históricamente el punto azul. Donde está un pepetista con la comunidad, eso es un punto azul. Para explicarle, en primer lugar, cuál es la política. Nuestra política está orientada, sobre todo de cara a los gobernadores, a hacer posible que el plan de la 7T se construya, que no es, por vez primera, un plan predeterminado. Eso lo construye la gente en el territorio. Fue una propuesta que hizo PPT. Además, nosotros decíamos cómo es posible que el gobierno nacional tenga metas nacionales para el sexenio en el ámbito agrícola y los gobernadores no se empeñan en aportar su cuota para hacer posible esa meta. ¿Eso significa qué? Organización. Eso significa planificación. Y decíamos nosotros, ¿te acuerdas? En los diversos congresos que hicimos acá, por cierto, y en Portugués, en Aragua, en Guárico, ¿cómo es posible que el presidente lo dejen solo tratando de cumplir esa meta? ¿Para qué están los gobernadores y para qué están los concejales y los alcaldes? Porque tienen responsabilidad en ese proyecto productivo agrícola que es esencial para cualquier sociedad. Entonces, nosotros no necesitamos salas situacionales. Nosotros necesitamos la disposición de todos y cada uno de internarnos en nuestro territorio y hacer pequeñas asambleas para explicar que nuestro plan son 3 puntos esenciales y escuchar
a los camaradas, a los del territorio, hombres y mujeres. Nosotros hablamos de 3 grandes líneas. ¿Cuáles son? Una, ese plan productivo. Tenemos que cartografiar lo que se produce en Venezuela. ¿Quién lo sabe? Bueno, algunas instituciones, pero debe ser el conocimiento público que se produce en cada lugar del país, porque teniendo ese conocimiento sabemos a dónde acudir y cómo hacer una sociedad que produzca sus propios alimentos en todo el territorio de una manera sistemática, de una manera cultural. Pero además, ¿quiénes están obligados a dar aporte, apoyo? Ahí está el gobernador o gobernadora y los alcaldes y alcaldesas, pero además está el poder comunal, están los partidos. Eso es una. En el ámbito y aplicar el encadenamiento. No te vas a comer todo el maíz, o todos los mangos, o todo lo que estás produciendo. Tienes que procesar eso, o sea, tener la capacidad de procesar. Eso pareciera sencillo, pero no lo es. ¿Cómo buscar las alianzas entre nosotros? En una discusión que teníamos en una oportunidad con Pablo, ¿cuántos son los miembros de Confeagro? ¿Cuántas tierras tienen? ¿Qué tienen unos y qué no tienen otros? Esas alianzas naturales. El otro punto, en relación al programa de gobierno, nosotros consideramos una propuesta que hicimos, que hace el compañero Juan Carlos, por cierto, un banco de desarrollo estatal. Si dentro de la ley es posible que cada gobernador tenga un banco de desarrollo estatal para garantizar el emprendimiento, el crédito a los emprendedores y a la comuna y a todo aquel que quiera sumarse a ese gran desafío histórico, pero también la Corporación de Servicios Públicos, porque eso fue una propuesta de donde venimos nosotros, del PPT originario, de la causa aérea originaria, y se creó con Aristóbulo Piole aquí en Caracas, y lo sabe Bracho, que está por aquí. Ok, tenía un compromiso de campaña. Se hizo una corporación de servicios públicos que permitiera atender en tiempo real cualquier situación en la comunidad. Por algo que no sabemos, fue desmontado, pero es necesario, porque siempre cuando la corporación de servicios públicos actuaba, las dificultades eran menores. Ahora, sobre todo, cuando hay menos fortaleza, hay que juntar a todo el que deba ser juntado. Y a partir de allí, Pedro Key, incorporar todas las propuestas que haga nuestra gente. Ellos mejor que nadie lo saben, que están en el territorio. Y todas esas propuestas, presentárselas al candidato o candidata, gobernador o gobernadora, porque la deben recoger y la deben incorporar a la CTT, que eso es lo que pide el presidente de la República, hacer más con menos. Eso es parte del tema como dirigido a los responsables regionales. Pero en el marco de los consejos legislativos, compañeros de BTV que están aquí presentes y nos acompañan, en el ámbito de los órganos legislativos nacional y regional es esencial, se nos va la vida en esto, hacer un plan de seguimiento y control, cómo se utilizan, se ejecutan los dineros públicos. No podemos darnos el lujo de mirar por otro lado y resulta que se da la situación cuando ya es muy tarde. Tenemos que ser esa sociedad ética, la nueva sociedad debe ser productiva y debe ser ética. Y para eso están los órganos legislativos, además de hacer leyes, que es muy importante hacer leyes, Ángel, es muy importante hacer leyes, pero es tan importante y estratégico cuidar que se ejecuten debidamente los dineros públicos. Nosotros tenemos muchas más propuestas, pero esas son esenciales. Por eso quisiéramos señalar que, en términos generales, ese es el plan de campaña. El método, ir a las comunidades como siempre lo hemos hecho, pero recoger las propuestas. Y por supuesto convencer que el PPT es uno de los partidos que tiene política, un partido que tiene 28 años ya vamos a cumplir, que jamás le ha dado la espalda al pueblo venezolano en cualquier circunstancia. Nunca. En el año 99, para los que son muy jóvenes, cuando ocurrió la desgracia, diciembre del 99, cuando ocurrió la desgracia en La Guaira,
Los primeros que se reunieron para recoger ropa, comida, insumos, fue el PPT. Aquí desde Caracas nos organizamos en varios puntos para llevarle, porque era todo muy difícil. El 15 de diciembre, recuerdo. Era todo muy difícil y nosotros no podemos esperar a que el gobierno se activara. Tenemos que ayudar a nuestra gente, a la revolución, al presidente Chávez, al comandante. No podemos esperar que nos diga, que nos oriente, que nos dé una orden de... No. Y eso lo hizo PPT. En el golpe de Estado contra Chávez, contra la revolución, PPT fue uno de los que más estuvo en la calle dando la cara. Recordarán a Aristóbulo, recorriendo los medios de comunicación para denunciar el golpe. Cuando fallaron los recursos, niñas, cuando fallaron los recursos, el PPT estuvo en la calle inventando, haciendo cosas para mantener el ánimo de nuestra gente en alto. PPT se esmera en plantear políticas y presentarle propuestas al gobierno. Cuando se ocurrió esa triste situación que el presidente se vio obligado a activar una operación especializada contra la corrupción, el PPT que hizo, promovió un gran debate entre los partidos del gran pueblo patriótico, a dar la cara y decir, aunque los que estaban en la corrupción no eran militantes del PPT, pero una obligación revolucionaria. Nosotros lanzamos la declaración y la propuesta de debate por la ética en la política y en la gestión pública. A algunos no les gustó, pero es un deber revolucionario de todos y de todas. Por eso nosotros decimos, sin ningún pudor o modestia, PPT es uno de los partidos que puede acompañar con más fortaleza el proceso revolucionario y se prepara para además acompañar al presidente Nicolás Maduro en estos momentos y abrir y hacer el todo por el todo para hacer de Venezuela una patria productiva donde todos estemos presentes. ¡O hay patria para todos! ¡No hay patria para nadie! ¡Vive la patria! Otra vez el video, camarada. Con el PPT renace la esperanza, con ética y trabajo la patria no se cansa. Para los que se quedaron y los que regresaron, la patria está firme. Patria para todos, hermanos. Venezuela digna, el pueblo va seguro. Si no es de todo, no. Para construir nación hay que tener valor. Con el PPT se camina mejor. Ética que inspira, patria para todos. Fuerza que transforma, patria para todos. Trabajo que impulsa, patria para todos. Producción que avanza, patria para todos. Vota por el pueblo, vota con conciencia, vota con orgullo y con experiencia. Vota por el PPT y escoge a las y los mejores. La fuerza del barrio vibra en los colores del azul del PPT, símbolo de unión, de lucha, de historia, de transformación. Con la frente en alto y el paso seguro, vamos construyendo un país más puro. Los que nos quedamos, con los que volvieron, los que nunca se rinden, los que ya entendieron que juntos se puede, que es hora de acción, que la patria se alza con fuerza y razón. Recomencemos, hagamos una patria para todos. Con trabajo y orgullo, patria soberana, patria para todos. Fuerza amorosa, patria para todos. Refugio seguro, patria para todos. Venezuela digna, patria para todos. Ética encendida, patria para todos. Ética encendida, patria para todos. Seguimos, somos el pueblo que nunca abandona. Con el PPT la esperanza se entona. Oh, hay patria para todos, o no habrá para ninguno. Somos el pueblo que nunca abandona.
Con el PPT la esperanza. Para las elecciones del 25 de mayo, Patria para Todos dio un profundo debate. ¿Cómo encontrar la utopía? ¿Cómo hacer una patria productiva? Dando espacio para los que están llegando. PPT tiene un programa, tiene un método, tiene un lema. Ahora sí, juntos por una patria productiva. Vota PPT este 25 de mayo. O hay patria para todos o no hay patria para nadie, Ilenia.